Trata de sarampión de Estados Unidos. ¿Qué dijo la cónsul? En este caso, Alan, y está aquí ya el director de Salud Municipal. ¿Por qué se dio esta alerta? ¿Cómo fue el brote? Adelante, Alan. Luis Alberto me da cuenta, muy buenos días, y también al auditorio de Proyecto Puente. Pues la cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Karen Ogle, pues informó que hasta el momento no es un requisito que se solicita la cartilla de vacunación a los mexicanos que cruzan de Sonora a Arizona debido a la alerta emitida por la Secretaría de Salud Mexicana de vacunarse contra el sarampión al viajar pues a la Unión Americana por los casos detectados de esta enfermedad en Estados Unidos, que bueno, se originó en lo que son en los parques de diversiones de Disney en California. Escuchemos una parte de lo que nos declaraba la cónsul de Estados Unidos en esta capital. Creemos que los viajeros conocen todo sobre a dónde ellos van. Si hay un problema es sarampión. El gobierno de Arizona dijo que si usted no tiene las vacunas, es mejor si ustedes recibenlos antes van al estado de Arizona. Sí, en este momento no hay una ley del CBP para mostrar su tarjeta de vacunas en este momento. Bueno, y aunque no se pide como requisito lo que es la cartilla de vacunación, la cónsul de Estados Unidos en Hermosillo recomendó a los mexicanos pues a vacunarse para evitar que se contagien pues de esta enfermedad cuando crucen hacia la Unión Americana, Luis Alberto. Gracias, te agradezco la información. El director de Salud Municipal, José Luis Alomia, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. ¿Frente a qué estamos? ¿Por qué hay el brote y qué cuidados debemos de tener? Sí, precisamente, fíjate, toda esta información que está circulando tiene que ver precisamente con todos esos mecanismos preventivos que se activan cuando en un momento se detectan casos o brotes, ya específicamente hablando de California, de sarampión, una enfermedad que para el entorno epidemiológico tanto de Estados Unidos como de México, pues se considera en el rango ya de eliminada, ¿no? Es decir, los últimos casos de sarampión autóctono en Estados Unidos fueron en el 2000, y en el caso de México, nuestros últimos casos autóctonos fueron en el 96. Todos los casos que han venido después de esos años en ambos países se consideran importados. Por lo tanto, cuando hay presencia de casos confirmados, y como lo fue en California de este brote asociado a este parque de diversiones, se presenta un brote, o sea, es decir, 2 o más casos asociados en tiempo, espacio y lugar, como fue lo sucedido, pues se tienen que activar ciertas acciones, en este caso binacionales, nacionales, para proteger a la población que en su momento todavía pudiera ser susceptible. ¿Qué tanto puede ser esa población? Pues bueno, esa población está directamente relacionada con las coberturas de vacunación, en este caso específicamente para sarampión, tanto en un lado de la frontera como en el otro. Tiene que ver, lógicamente, también con ese grupo de personas que todavía las hay, sobre todo lo reportan como un determinante asociado a la no vacunación en los Estados Unidos, que por algún motivo personal, religioso, de algún posicionamiento, etcétera, deciden no vacunarse, deciden no vacunar a sus hijos, y que lógicamente pues eso pone en riesgo la salud de los pequeños y además de los otros grupos. Ahora, a lo mejor aquí no tenemos un posicionamiento de ese tipo, pero sí hay que recordar que muchas veces los programas de vacunación no llegan a cubrir los porcentajes necesarios porque hay cierta también apatía en ciertos grupos de la población de no ir por la vacuna. Hay grupos todavía en la población que esperan a las campañas de vacunación, que esperan que los programas vayan y les toquen la puerta en la casa para ofrecerles y aplicarles la vacuna, pero todavía yo creo que no hemos llegado a lograr esa cultura en donde uno como padre de familia, porque recordamos que la mayoría de las vacunas son en los niños menores de 5 o 6 años, nosotros como padres de familia somos los responsables de estar al pendiente de que la cartilla de mi hijo esté al día, de que si falta alguna vacuna o ya le toca alguna vacuna, programarme para llevarlo al centro de salud más cercano y aplicársela. O sea, esa es una sinergia que tenemos que hacer entre los programas y la respuesta comunitaria para en su momento poder lograr coberturas. ¿Cuál es la cobertura en sarampión? 95%, esa es la meta. Pero estamos en riesgo aquí en Hermosillo, en alerta, ¿cómo o prevenirlo? Porque la alerta, ¿por qué se da? Sí. Bueno, se dio a nivel nacional, no le emitió aquí la autoridad local, ¿por qué sí la federal? Sí, de hecho, aclarar ese punto, no tenemos una alerta como tal, no está emitida ni por ni el nivel federal ni por el nivel estatal, lo que está emitido es un aviso. Entonces, normalmente la Dirección General de Epidemiología, que es el ente federal que norma, línea y se encarga de emitir este tipo de recomendaciones a la nación a nivel completamente federal,
maneja avisos y alertas. Los avisos precisamente tienen el objetivo de comunicar una situación que es de riesgo, que en su momento puede generar una problemática y que para que no se genere, entonces hay que tomar medidas preventivas, tanto en los sistemas de salud como en acciones que la población puede hacer. Eso es un aviso. Cuando ya hablamos de una alerta, y como su nombre lo dice, ya una alerta es un nivel un poquito, ya son 1 o 2 escalones más arriba, en donde sí efectivamente ya hay un problema. ¿Estamos en alerta? No estamos en alerta, estamos solamente en un aviso. En un aviso. En un aviso, en así estado es. preventivo. Exacto. Sonora, ¿cuántos casos de sarampión han existido en los últimos? ¿Desde el 97 ya no hay ninguno de esos? Desde el 95 fue el último caso confirmado, precedido lógicamente por el año anterior, alrededor de 34, 35 casos. El 95 es el último caso confirmado y de ahí para la fecha tenemos 20 años. Vamos a cumplir 20 años en este 2015 de que no tenemos casos autóctonos confirmados. Es más, ni siquiera en ese periodo. ¿A qué periodo. te refieres con autóctono? Autóctono quiere decir cuando hay una transmisión dentro de la región geográfica. O sea, no es una persona originaria de aquí, pues, que brote aquí. Habría que especificar. Una persona que en su momento viaja a un área en el extranjero, o para nuestro caso, fuera del estado, se infecta y se enferma ya. Más allá de que empiece con la enfermedad en el extranjero o empiece con la enfermedad ya cuando regresó a Sonora, su punto de contagio fue fuera. Entonces se considera como autóctono, se considera como importado. Y lo mismo sucede para el país. Autóctono quiere decir, si esa persona que enfermó y expresó síntomas aquí genera un contagio, ya sea en su familia, en su ambiente laboral, o se genera un contagio comunitario asociado a este caso confirmado que vino de fuera. Ese segundo caso o esa transmisión secundaria es al que se le dice autóctono. Autóctono. En las recomendaciones para quien vaya en Arizona, ¿qué tan grave está ahí en Arizona? De hecho, no hay tampoco ninguna alerta en Arizona. Estuvimos revisando nosotros la información oficial en la página de los servicios de salud de Arizona. Ellos tienen identificados hasta el momento y de manera oficial en su página 8 casos que de hecho están mezclados entre confirmados y probables. Sabíamos que hasta hace 3-4 días eran 5 casos confirmados, entonces muy probables están en estudios los otros 3 o finalmente se confirmen los 8, pero eso todavía es una cantidad bastante baja para la misma población de Arizona. ¿Cuál es la medida de prevención más importante y por qué el aviso? Pues tiene que ver precisamente con esas personas susceptibles. O sea, aquí la acción a tomar, si en un momento yo soy una persona que no tengo el antecedente de haber sido vacunado, o que no sé o no estoy seguro que en mi infancia tuve o desarrollé sarampión, entonces ponerme la vacuna contra el sarampión para tener esa protección en un momento determinado entre el viaje. Hay que recordar que este aviso es precisamente para las personas que por viaje, por algún motivo, vayan a visitar los estados de California, de Arizona, de Utah y de Washington, que es donde se han confirmado los casos asociados al brote que inició en California. Entonces, si yo por labores, por educativo, recreacional, voy a visitar alguno de estos 4 estados, más allá lógicamente del evento deportivo que sabemos que va a haber el fin de semana, pero que pues por lo mismo, por ser un evento deportivo relevante, en su momento puede llevar muchas personas para allá, hay que asegurarnos de esa vacunación, sobre todo en los niños pequeños, porque hay que recordar que los grupos más vulnerables son los menores de 5 años, especialmente los lactantes, y los mayores de 20 años que no han sido vacunados son los grupos que pueden desarrollar complicaciones y en su momento la muerte. Muy bien. ¿Dónde pueden ir a vacunarse? La vacuna está disponible en todos los centros de salud urbanos de la capital y lógicamente del estado. ¿Hay suficiente demanda? Sí, por supuesto. De hecho, está dentro del programa de vacunación universal, por lo tanto es gratuita completamente. Es un beneficio que la Secretaría de Salud desde hace muchos años opera en el país, y pues el programa de vacunación es un programa exitoso y reconocido a nivel mundial precisamente por estos logros que ha tenido en el tema de este tipo de enfermedades, ¿no? Muy bien, pues ahí está, doctor, como claro siempre, que sí, con la claridad a y la sus órdenes. contundencia. Gracias. Corte y vuelvo con Proceso. Álvaro Delgado, el pleito, el agarrón, Felipe Calderón, Juan Molinar Orcasitas. Después el Super Bowl en Arizona con Maritza Gallego, y me va a hablar también de su artículo de Círculo.